es el 67. ¿Ok? Esa es en la nomenclatura ANSI se puede identificar. Este relé tiene su principal uso en líneas de transmisión, ¿ok? Donde se necesita, ¿cierto?, identificar la dirección del flujo de potencia para poder coordinar, ¿ya? Su uso en redes de distribución no es su principal uso, por decirlo de algún modo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los inicios de los tiempos, ¿cierto? Las redes de distribución han sido flujos radiales, ¿ok? Eso quiere decir que tenemos la fuente de generación, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? El flujo iba en una sola dirección, ¿ya? En cambio, transmisión, ¿cierto? Como es una red eléctrica, ¿cierto? Es una red, es una malla de líneas. Los flujos pueden cambiar, ¿cierto? Acorde, ¿cierto? A la operación del sistema, ¿ok? Por dar un ejemplo, no sé, en la línea de 500, ¿cierto? El flujo cambia, ¿cierto? Dependiendo si hay más generación en el sur o en el norte, ¿ok? Lo cual depende del día o la noche. En el norte, por ejemplo, hay bastante generación solar, entonces el flujo de potencia lo envían hacia el sur, por esas líneas. Después las noches puede cambiar, y ahí el flujo cambia. Entonces, por dar un ejemplo, ¿cierto? Bien, que quizás les puede servir para entender ese punto. Los flujos en transmisión pueden tener esa variación, ¿ya? Eso. Entonces, bueno, como les comentaba entonces, el, la 67 la podemos pensar, si uno la piensa de forma lógica, ¿ok? Como la combinación de una sobrecorriente, ¿ya? Puede ser una sobrecorriente temporizada o instantánea, ¿ya? Más, ¿cierto? Una condición de dirección, ¿ya? Entonces, a partir de esa combinación de esos dos elementos, estos se llaman elementos de protección. Acuérdense, los numeritos son los elementos de protección. Si yo combino estos dos elementos, en la teoría yo tengo el elemento de protección direccional de corriente, ¿ya? En el ANSI y EEE, la función 32 se conoce como función de potencia, ¿ya? Básicamente por dirección, ¿ya? El 32 es dirección. Entonces, esta codificación que se visualiza acá es típica en los relés que son cell, por ejemplo. Ellos ahí pueden ver que cuando vean las lógicas mezclan esto. Dicen el elemento de sobrecorriente y el elemento direccional. ¿Ok? Y eso da como origen a un 67-67N. ¿Ya? Entonces, esa es su codificación. Importante eso. Entonces, nosotros ya revisamos lo que es ¿cómo se llama? Un elemento de sobrecorriente, ¿cierto? Ya entendimos lo básico que tiene estas cosas, que es la corriente pickup, ¿cierto? La corriente pickup y también el time dial. Eso es lo que necesita un sobrecorriente bien básico, ¿cierto? En términos de configuración para, valga la redundancia, configurar este elemento. ¿Ok? Ahora principalmente nos vamos a enfocar en esta parte, en la dirección, ¿ya? ¿Cómo nosotros le damos dirección finalmente a la corriente? ¿Cómo yo sé a partir de este elemento si la corriente va en esta dirección, por decirlo de un modo, o en esta otra, etcétera? ¿Ya? Para eso, ¿cierto? Va a ser sumamente importante la conexión del TC, ¿ya? El TC, ¿cierto? Nosotros vamos a utilizar lo que es la nomenclatura punto, ¿ok? Punto. ¿Cómo se entiende esta nomenclatura? Súper simple. La corriente que va en el lado primaria, ¿cierto? Cuando entra por punto, sale por punto. Esa es como la palabra o la frase. Si entra por punto, sale por punto, ¿ok? Eso quiere decir que va a estar en fase con la dirección ¿cómo se llama? De la corriente que va en el lado de alto, ¿ya? Entonces, si entra por punto, sale por punto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una línea, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. Vamos a verlo monofásico. Yo tengo un TC, ¿cierto? Yo digo que el flujo de potencia va en esa dirección. Decirlo. Si entra por punto, va a salir por punto. Entonces, la corriente que va hacia el secundario, ¿cierto? Va a ser una corriente más pequeña
Y esa corriente es la que va a entrar a la bobina del relé de corriente. Entonces, los relés, ¿cierto? Cuando uno ve un relé, típicamente tiene un punto. En la bornera va a tener un puntito. ¿Ya? Ahí. Tiene que entrar por punto para que induzca la corriente en el sentido. Y así se repite con las tres fases. ¿Ok? Entonces, es importante. Con eso nosotros vamos a, por un lado, utilizar la direccionalidad. ¿Ok? Tiene que estar en entendimiento con respecto a este punto. ¿Ya? Ahora, si la corriente, por ejemplo, entra por no punto, ¿cierto? Por ese motivo, los flujos cambian, ¿cierto? La corriente entra por no punto, significa que la corriente sale por punto. Eso quiere decir que está a 180 grados en desfase. ¿Sí? Entonces ahí nosotros vamos a ver que debido a esto, ¿cierto? Cuando nosotros estemos coordinando y las corrientes puedan cambiar de dirección, los elementos se van a tener que bloquear. ¿Ok? Hay un bloqueo. Y eso lo van a hacer, ¿cierto? Cuando las corrientes cambian de dirección. ¿Sí? Eso. Ya, aquí es lo que yo les comentaba, ¿cierto? Si la corriente entra por punto, ¿cierto? Va a salir por punto. Si entra por no punto, entra por punto. Esa es la palabra, acuérdense de esa frase. Si entra por punto, sale por punto. Si entra por no punto, entra por punto. ¿Ya? Ok. Ahora, otra cosa importante, ¿cierto? Bueno, acá lo que yo les comentaba, ¿cierto? Aquí va a quedar una direccionalidad, ¿cierto? Vamos a ver eso a continuación. Que la corriente va hacia adelante, por decirlo, queda en el plano forward. Así se ve en la relé, forward. ¿Ok? Y si ocurre esta otra condición, los relés están en atraso, están en la parte reversa. ¿Ok? Es típico que nosotros vamos a ver en los relés, por ejemplo, Cell, no sé, por decirle un nombre, pone la 32, no sé, R, reverse, o le ponen 32F de forward. ¿Ya? En la configuración uno le dice después que es forward y que es reverse, pero el entendimiento es eso. ¿Ya? Vamos a afinar un poquito más a continuación. Ahora, otra cosa sumamente importante, y aquí vamos a volver a circuitos, ¿ya? Nosotros, para saber la dirección, ¿cierto? Para saber la dirección, cuando nosotros hablamos de corriente, nosotros hemos estado trabajando con las corrientes que son variables, que son, como por decirlo de un modo, son vectores. Por eso le ponen una flechita arriba. Un vector matemáticamente tiene un módulo y un ángulo, ¿ya? El módulo es lo que ya vimos en las 51 y 50. El ángulo es lo nuevo. El ángulo me va a decir si la corriente va en adelante o en atraso. La pregunta es qué es adelante, qué es atraso, ¿cierto? Ahora vamos a definir eso. ¿Ok? Entonces esto va con el 51 y la 50, ¿cierto? Todo ese tema. Y este va por la parte de la dirección con la 32. Claro, podríamos decir el tiro 67. Algunos relés lo llaman directamente 67. A mí me gusta nombrar a la cell a la tracer, porque le da ¿cómo se llama? Ese detalle. Ya. Entonces, como le decía, la direccionalidad entonces va a depender del ángulo. Pero el ángulo, ¿cierto? Es una referencia, ¿cierto? Yo tengo que tomar una referencia. ¿Y cuál es la referencia? Va a ser el voltaje de la barra. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con un relé direccional, yo voy a tener que estar midiendo voltaje y corriente y tomar el voltaje de la barra como mi referencia. ¿Ok? Entonces aquí vamos a recordar un poquito de circuito. Voy a girar este plano, que en Prote uno lo ve así, pero lo típico es que uno en circuito lo ve acostado, por decirlo de este modo. Me lo vamos a ver así. ¿Dónde está el cuadrito? Así. Este es acuérdense que es un plano. No, no, vamos a ver otra cosa. Vamos a ver el paint mejor. Creo que ahí puedo hacer la línea más recta. Ya, entonces, estaba diciendo esto. Un plano vectorial, ¿cierto? Que nos sirve, el diagrama vectorial, ¿cierto? En circuitos nos sirve para comparar fasores. Entonces vamos a utilizarlo. Lo más típico que hemos visto nosotros, que usamos el voltaje como referencia. Entonces voy a tomar este vector, que va a ser el vector de voltaje.
en verde. Está justo en la horizontal porque es la referencia, ángulo cero. ¿Sí? Este va a ser el vector de voltaje, ángulo cero. Es mi referencia, por eso le puse un ángulo cero. ¿Ya? Entonces, si yo estoy aquí, estáis cumpliendo eso. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería el ángulo de la corriente? La corriente, ¿cierto? Va a depender de qué cosa. Oh, perdón. Sí. Me equivoqué aquí. Bueno, bueno, la corriente, ¿cierto? Vamos, la corriente que está aquí, vamos a ponerla como rojo. La corriente va a estar en adelanto o en atraso con respecto a un voltaje. Entonces, para nosotros la corriente que va a estar en alguna de estas dos condiciones, va a estar en adelanto el voltaje o en atraso el voltaje. ¿Qué creen, chiquillos? ¿Qué esperaríamos nosotros tener? ¿Una corriente en atraso o en adelanto? ¿Alguna idea? ¿Se acuerda de lo que es adelanto y atraso? Es cuando el circuito es inductivo o capacitivo. Exacto, bien. Como bien dice el compañero, el ángulo que se genera entre la corriente y el voltaje, este ángulo acá, depende de la carga. ¿Bien? Entonces, va a depender de la carga. Si yo tomo mi corriente, mi voltaje como referencia. Entonces, la corriente está en atraso cuando, ¿cierto? El circuito es inductivo. ¿Bien? Está en adelanto cuando el circuito es capacitivo. ¿Cierto? Acá, perdón, acá estaría en adelanto, ¿cierto? Ahí está esta corriente en adelanto con respecto al voltaje verde. Ahí está en adelanto. Acá está en atraso. ¿Ok? Ese ángulo que está acá es el ángulo de la carga. El ángulo de mi carga eléctrica. Entonces, para que recordemos un poquito por qué era eso. Oh, estaba anotando otra cosa. Ya. Esto aquí. Este es el ángulo de la carga. Entonces, ¿por qué era en atraso? A ver, entonces, si uno recuerda, ¿cierto? Un circuito, voy a tomar una fuente, ¿cierto? Esto es importante, la direccionalidad. Hay que entender lo que depende, la base de la protección de línea. Tengo una fuente, ¿cierto? Alterna, y después viene, por ejemplo, una carga. Bien simple. Ahí. Esto alterno. Vamos a verlo monofásico, va a tener un voltaje, referencia ángulo cero. La carga va a tener un módulo y un ángulo, ¿cierto? Entonces, la corriente que circula por aquí es la que yo quiero saber. Entonces, esa corriente, ¿cierto? Nosotros vamos a usar la conocida ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm dice que el vol- esta es la ley de Ohm, ¿cierto? El voltaje es igual a la impedancia o la corriente por la impedancia. Entonces, la corriente, ¿cuánto vale? Va a valer el voltaje que tiene un módulo y un ángulo, ¿cierto? Dividido la impedancia, que va a tener un ángulo también. Entonces, si yo opero estos valores, cuando uno opera valores en polar, ¿cierto? Los módulos se dividen, entonces me quedaría el voltaje dividido la corriente, perdón, la impedancia, y los ángulos que pasaba, ¿se acuerdan? Se Se restan. restan. Se restan, entonces me quedaría cero menos el ángulo. Por lo tanto, miren la corriente, si el circuito es inductivo, perdón, si la corriente me quedaría como un módulo, ¿cierto? Digamos, una corriente, un módulo, con menos el ángulo de la carga. Es menos el ángulo de la carga. Entonces, si el voltaje era mi referencia, la corriente va a ser un módulo y va a estar atrasado. Y ese valor del atraso es el ángulo de la carga. ¿Bien? Entonces va a depender del ángulo de la carga. ¿Ok? Y la carga, vamos a irnos al plano Rx. La carga tiene un ángulo. Este es otro plano, el plano Rx. Plano Rx. ¿Ya?
Ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos un elemento netamente resistivo, está acá, está en la horizontal, no tiene ángulo, ¿cierto? Por decirlo así. No tiene parte en X. Recordemos que la impedancia, si la vemos cartesianamente, es X, perdón, es R más X, JX, más menos JX. La resistencia siempre es positiva, ¿cierto? Siempre vamos a estar jugando, por decirlo de un modo, en este plano, aquí. Aquí vamos a estar jugando con la carga. Entonces, una carga es solamente resistiva hasta aquí. Una carga que tenga resistencia y reactancia va a estar en este plano, ¿cierto? Digámoslo aquí. Entonces, si hago bonito, esto va a ser una resistencia más un inductor. Si estoy netamente en la horizontal, es una resistencia. Si estoy acá abajo, sería, ¿cómo se llama? Una reactancia negativa. Eso quiere decir que es un capacitor, ¿cierto? Entonces va a ser una resistencia con un capacitor en serie. Y los elementos que son límites, por decirlo de un modo, que están acá, sería un inductor puro. Un inductor puro no tiene esto, ¿cierto? Sí, ideal, teórico, ¿cierto? Aquí estaríamos con un inductor. Y acá abajo estaríamos con un capacitor, el 90 grados. ¿Sí? Entonces vamos a tomar este ejemplo, cualquiera aplicaría, pero voy a tomar este, el ángulo que estaría aquí, ¿cierto? Este ángulo de aquí es el ángulo de la carga, o para abajo. Sería una carga en este caso inductiva, ¿ven? Una carga inductiva, el ángulo de la carga es positivo, eso es lo que quiero decir. Tiene un módulo y el ángulo es positivo. Si estoy acá abajo y en negativo el ángulo, la carga es capacitiva. ¿Bien? Entonces esto es inductivo y si tuviese el ángulo negativo, sería capacitivo. ¿Ya? Eso. Entonces, si lo que observamos acá, ¿cierto? Lo que dice el PPT más que nada, acá, si yo giro este cuadro, ¿cierto? Me quedaría como el voltaje aquí, ángulo cero, y va en atraso una corriente. ¿Sí? Una corriente va en atraso. Ya, ¿cierto? Aquí va aquí. Eso significa, ¿cierto? Si lo que me iría mostrando este dibujo es que, claro, la carga sería inductiva porque va atrasando el voltaje, la corriente, ¿cierto? Y eso en la práctica, sí, pues las cargas son principalmente inductivas más que capacitivas. Nosotros trabajamos con motores, ¿cierto? Principalmente, ¿ya? De hecho, no tenemos que cumplir factores de potencia dependiendo del nivel de tensión, ¿cierto? Bajas tensiones 0,93, para alta 0,98, etcétera. ¿Ya? Entonces, es importante recordar entonces lo siguiente, eso. Nosotros vamos a tener un voltaje que va a ser la referencia. Siempre vamos a tener el voltaje de la barra, de mi barra, ¿cierto? Como mi referencia. Y la corriente, la dirección de corriente va a depender del ángulo. Entonces, si la corriente, por decirlo así, entonces, vamos a decir que aquí hay una línea para acá y hay una línea hacia allá. Entonces aquí voy a tomar como referencia el voltaje. La corriente va a ir en esa dirección. Vamos a suponer que la corriente, ¿cierto? Que va en esa dirección. La corriente, si va en esa dirección, debe estar en atraso. ¿Por qué? Porque principalmente, ¿cierto? La carga que nosotros trabajamos son inductivas, ¿ya? Entonces yo debiese esperar, ¿cierto? Que si la corriente va hacia allá y yo hago un plano donde el voltaje en la referencia, ¿cierto? Yo digo que este es el voltaje, mi referencia, ¿ya? La corriente debiese estar en atraso a este voltaje. Puede estar aquí, puede estar acá, va a depender, el ángulo de la corriente, como vimos, depende de la carga, el factor de potencia de la carga. Si tomo como voltaje, ¿cierto? En la barra. ¿Ok? Entonces, para mí, que la corriente vaya en esta dirección, tiene que tener un ángulo en este cuadrante. Entonces, yo puedo trazar una paralela aquí. ¿Ok? ¿Ok?
Y puedo decir que si yo tengo una corriente que va en esta dirección, mirando hacia allá, por decirlo, este plano, estoy en adelanto, hacia adelante, forward. ¿Ok? En cambio, si la corriente cambia de dirección, ¿cierto? Si va la corriente hacia allá, ¿ok? La corriente estaría en este otro sentido, estaría 180 grados al revés, y acá estaría en reversa. Ese cambio de dirección va a depender del TC, po. El TC, ¿cierto? Si yo lo pongo acá y entra por punto, va a salir por punto. Lo va a medir el relé bien, por decirlo de algún modo, lo va a medir en la misma dirección de la corriente. Pero si la corriente, como vimos delante, entra por no punto, ¿cierto? Entra por no punto, bueno, entra por punto, sale por punto y entra por no punto, sale por no punto. Irá en esa otra dirección. Le cambia la dirección de la corriente. Entonces no va a estar mirando hacia allá, sino que 180 grados. ¿Ok? Entonces, para concluir esto, ¿cuál es qué quiero que que tengan en mente? Es que, por un lado, vamos a tomar como referencia el voltaje. La dirección de corriente depende de la carga. Es importante es la corriente, el ángulo y el módulo sí va a depender de la carga. Por ahora me interesa a mí el módulo, perdón, el ángulo. El módulo ya lo vimos. Y el ángulo, ¿cierto? Depende de la carga. ¿Ok? También va a depender de cómo yo pongo el TC, ¿cierto? Si yo no sigo ¿cómo se llama? Esta nomenclatura, por ejemplo, puse el TC al revés, voy a medir la corriente en reversa. Y eso me puede disparar o bloquear un relé. Por eso es importante cuando se hacen las pruebas como de comisionamiento, todo ese tema, para los relés que tengan direccionalidad, principalmente en transmisión, la prueba de esta, por cierto, que el TC esté midiendo correctamente. Que cuando entra por el punto, ¿cierto? Por el lado de alta, salga por el punto en el lado de baja y el relé lo mida en esa dirección. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda? No sé. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿Vos? ¿Sí? Sí, profe, a mí sí. Perfecto. Vamos a seguir viendo esto, sí. Tranquilo, si faltan más detalles. Lo importante es que recordamos un poquito esa parte de circuito. Ok, entonces aquí viene algo interesante. Aquí vamos a poner un poco en práctica lo que comentamos anteriormente. ¿Ya? Entonces, la protección de sobrecorriente principalmente se aplica, perdón, direccional, ¿cierto? Se aplica en línea de transmisión, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo aquí, por ejemplo, un relé, ¿cierto? Aquí está mi TC, el TP, el voltaje, la barra va a ser mi referencia, el flujo potencia va en esa dirección, asumiendo que acá hay una carga, ¿cierto? Piénselo como transmisión. Vamos a estar en esta condición, ¿cierto? En esta condición. La idea, obviamente, de este relé es proteger la línea, entonces su zona de protección, recuerden que estamos por zona, es esta. Y él tiene que ser capaz de identificar la corriente de cortocircuito, pero en esta dirección. Bien. El módulo ya lo practicamos, ¿cierto? Vimos cómo calcular el módulo con la sobrecorriente. Ahora me interesa saber la direccionalidad. ¿Ya? Y aquí hay que precisar dos cosas. ¿Ok? El relé ¿cómo se llama? Eh, Tiene que identificar, ¿cierto? La condición de flujo potencia. ¿Mm? Entonces aquí vamos a ¿dónde estamos acá? Eso, ya, ya me acuerdo. Entonces, en condiciones normales de operación, ¿cierto? Nosotros vamos a estar en esta suposición. Voy a anotar acá. Bueno, nosotros cuando trabajamos, va a ser la cama. Eso. Aquí vamos a usar el diagrama que usamos más que nada en direccionalidad. Entonces voy a decir que el voltaje es la referencia. Entonces lo voy a usar la referencia como la vertical. Básicamente una referencia, ¿no? ¿Cierto? O sea, yo voy a decir que el voltaje es mi referencia, ¿cierto? El voltaje es, por lo tanto, tiene un valor y un ángulo de 0 grados. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que la carga es principalmente inductiva. Entonces, en condiciones normales de operación,
yo debiese encontrar la carga no en fase, sino que un poquito en atraso, ¿cierto? Vamos a decir que un poquito. Esta es la corriente. ¿Ok? Está casi, ¿cómo se llama por decirlo así? Casi en fase, pero no lo está, ¿cierto? Este ángulo que está aquí es el factor de potencia, el ángulo del factor de potencia. Lo mismo que vimos acá. Esto. Acá hay una carga equivalente que ve. Y el ángulo de la corriente es el ángulo de la carga, ¿cierto? Nuevamente, el ángulo, ¿cierto? ¿Cierto? Por condiciones de operación, por norma, ¿cierto? Los ángulos de las cargas tienen que estar comprendidos, ¿cierto? De tal modo que cumplan con el factor de potencia, con el coseno del ángulo. ¿Sí? El coseno del ángulo, ¿cierto? El coseno del ángulo de la carga me va a decir el factor de potencia. Puede estar en 0,93 si estamos en baja, ¿cierto? Es el mínimo que exigen. Y en alta podemos alcanzar el 0,98. O sea, ¿qué quiere decir eso? 0,98 es casi uno, perdón, casi cero, si hacen el arco tangente. Eso quiere decir que está casi la corriente sobre el voltaje, pero no es tan así, hay un poquito de reactancia. ¿Ok? Eso, ¿ya? Eso es lo que estaba diciendo acá, ¿cierto? Que nosotros en condiciones de operación debiésemos estar con que el ángulo, ¿cierto? De la corriente sea el ángulo que dicta ¿cómo se llama? Que exige la condición del factor de potencia, ¿ya? Bien, acá como les decía, el ángulo entonces entre la corriente y el voltaje debiese ser cercano a cero, porque el coseno de cero, ¿cierto? Teóricamente sería uno, pero si el coseno de cero es uno. O sea, está casi en fase. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando, ¿cierto? Estamos en operación, ¿cierto? Ya sabemos que en operación la corriente debe estar casi en fase con el voltaje, ¿cierto? Para cumplir el tema del factor de potencia, todo el tema. Ya está la corriente ahí, ¿cierto? La corriente de operación, y si hay una falla en la línea, ¿ya? Imaginemos que justo acá en la línea al final, para que se entienda el concepto principalmente, ¿ya? Entonces, cuando ocurre esa falla, ¿cierto? La corriente, ¿cierto? Va a ocurrir lo siguiente, ¿cierto? Vamos a tener una fuente, piénselo así, la barra de una fuente, y la corriente, ¿cierto? Que va por aquí, ya no va a haber esta carga, sino que va a haber una impedancia, ¿ok? Esta impedancia es la línea. La línea tiene una magnitud y un ángulo. ¿Ok? Y esa corriente va a ser así. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el ángulo de la corriente y el módulo de la corriente va a cambiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la impedancia en línea va a ser mucho más pequeña que la de la carga. Por lo tanto, el módulo va a crecer. La corriente va a mutuar, ¿cierto? Una corriente de falla en el módulo. Y el ángulo también. ¿Ok? Entonces, al momento en que ocurra esto, ¿cierto? La corriente que circula por acá, la nueva corriente, que ya no va a ser la corriente de carga, como vimos anteriormente en la ley de Ohm, va a ser el voltaje dividido la impedancia, eso va a ser en términos de módulo, de esa se encarga la 50 y 51, identificar, y el ángulo, ¿cierto? Va a ser menos el ángulo de la línea. ¿Ok? Entonces, esto va a ser principalmente de utilidad, el ángulo de la línea, ¿cierto? Porque esta es la línea. Entonces nosotros, ¿cierto? Para identificar, ¿cierto? La corriente de carga, aquí hay una palabra importante, para polarizar, ¿cierto? Vamos a estar utilizando voltajes y el ángulo de la línea. Eso van a ser los indicadores, eso es el algoritmo que se usa en protección, esa es la palabra, yo creo, el algoritmo. A partir de la fenomenología, el fenómeno eléctrico, ¿cierto? Que la corriente toma el ángulo de la línea, por decirlo así, me sirve a mí para discriminar, ¿cierto? Me va a servir a mí para discriminar si estoy ¿cómo se llama? En zona de operación o no. ¿Ya? Creo que a continuación viene eso.
Aquí lo que les comentaba, ahí hago la diferencia, ¿cierto? Va a ser el voltaje menos el ángulo de la línea, lo que vimos en el PPT, y me queda eso. ¿Ok? Entonces, eh, como les decía, para, para el algoritmo que vamos a implementar nosotros, o lo que se implementa en los relés, voy a utilizar el ángulo de la línea para identificar la zona de forward que está en adelante la falla o en reversa. Si se acuerdan en el monito que hicimos anteriormente, miren, ¿dónde la anoté? Creo que fue aquí, aquí. En este monito, ¿cierto? Aquí tenemos el voltaje como referencia y la corriente se puso acá, con un ángulo. Este ángulo, el ángulo de la falla, que es el ángulo de la línea, me va a indicar a mí, me va a crear un plano, vamos a ver a continuación, en donde cualquier corriente que esté apuntando sobre este plano va a estar en dirección a la línea. ¿Ok? Y si la corriente me queda 180 grados, me quedaría en este otro semiplano, va a estar en reversa. Por lo tanto, si está en reversa, y significa que el cortocircuito puede estar yéndose para el otro lado. ¿Ok? Quizás hay que verlo ahí en la topología, ¿cierto? Pensémoslo por ahora que tenemos que, ¿cómo se llama? Tenemos que bloquear. Entonces, si la corriente queda para el otro lado, ¿cierto? Yo bloquearía aquí. Aquí no dispara el relé. Pero si la corriente queda para este otro lado, polarizando, ¿cierto? Como hemos estado hablando, el relé sí dispara. ¿Ok? O sea, esa es como la lógica más simple que vamos a ver. Hasta ahí. ¿Todo se entiende, no, chicos? ¿Todo claro? ¿Clarito? Sí, profe. Bacán. Sí, profe, ¿me entiendes? Bien. Ahora aquí, hablando un poquito entonces de ángulos de línea, ¿cierto? Los ángulos de la línea van variando, ¿cierto? Depende de la impedancia, ¿cierto? De la Z. Como ya sabemos, hay un módulo y un ángulo. El ángulo, ¿cierto? Va a depender qué tan reactiva es la línea, ¿cierto? Si uno ve en el plano Rx, este es R y este es X, el ángulo que se origina en el vector, este de acá, depende de qué tan reactiva y resistiva sea la línea, ¿cierto? Si la línea es cada vez más reactiva, quiere decir que está más cercano a los 90. Y en caso contrario, ¿cierto? Si es más resistiva, por decirlo así, está cercano mal al ángulo cero. Bien. En transmisión, lo más típico es que los ángulos de la línea estén entre 80 y 70. Podemos verlo así. Eso quiere decir que un ángulo de 80, nunca vamos a encontrar algo en 90, eso es teórico, ¿cierto? 82 podemos ver, es una línea que es muy inductiva, ¿cierto? Está como por acá. De hecho, cuando por acá está, ahí está, me quedó medio feo, pero está como por ahí, ¿cierto? Se entiende la idea. Esto es el X y esto es el R. Está bien inductiva. Ahí. Ahí. Eso es un ángulo de línea de transmisión, casi 90. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, si han visto los libros, cuando hacen ejercicios de CEP, siempre ponen X, ¿se han dado cuenta? Ponen X. Es rara vez que pongan una R. Claro, porque esos ejercicios típicamente apuntan a transmisión, po, ¿ya? Y en transmisión predomina más la parte reactiva. ¿Por qué? Por un lado, ¿cierto? La parte resistiva se hace más pequeña. La idea, ¿cierto? Es no tener R, porque acuérdense que las pérdidas van por un lado por IR cuadrado, ¿cierto? Y además, ¿cierto? ¿El R de qué depende? De la sección del cable, ¿cierto? El R depende de la sección del cable. Entonces los cables tienen varias hebras, ¿cierto? Para mitigar, por un lado, ¿cierto? Las pérdidas que son por Foucault, que son estas. ¿Sí? Por lo tanto, las resistencias son más, mucho más pequeñas en comparación a la distribución, ¿ok? Donde el cable ya empiezan a ser más chicos, ¿cierto? Si el cable es más chico, el R crece. Entonces el ángulo empieza, por decirlo así, a caer. Podemos estar en 60 y ahí alrededor de eso. Entonces aquí todo bien hasta ahí, ¿cierto? Entonces, este es el flujo de trabajo de la historia que hemos comentado, ¿cierto? Está la corriente y la corriente de carga, ¿cierto? Cambió ahora, se va a llamar la corriente falla. Va a tener un módulo la falla y un ángulo. Como ya sabemos, el ángulo va a depender del el ángulo de la línea. ¿Ok?
Va a depender del ángulo de la línea. Ahora, todo bien hasta ahí, ¿cierto? Y aquí viene, chicos, esta parte es muy transversal a otras protecciones. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Esto funciona siempre y cuando, ¿cierto? Yo sea capaz de utilizar el voltaje para poder, ¿cómo se llama? Tener dirección. Ya, tengo que tener voltaje. Entonces, ¿qué pasa entonces, chicos, si yo tuviese el voltaje o la falla muy cercano en la barra? Por acá. ¿Qué pasaría? ¿Alguna idea? Sí, Disminuiría la impedancia. sí, exacto. Eso es verdad. Sin embargo, aquí no estamos calculando impedancia por ahora. Eso es la predicción de distancia. Aquí estamos viendo hacia dónde va la corriente, si va hacia la línea o si va hacia la barra. O Más o sea, menos, a lo que, disculpa, me expliqué mal. Eh, a que dije que si disminuía la impedancia significaría que también disminuiría la cantidad de cables, significa que la inductancia o el ángulo también variaría. Sí, va a variar. O sea, no te varía tanto porque si tú piensas esto, mira, claramente lo que tú dices está bien. El ángulo se mantiene constante porque imaginemos que este es el largo de la línea en términos de impedancia, XR. Perdón, X y R, ¿cierto? Y si es al final de la línea, ¿cierto? XR. Si yo estoy al inicio de la línea, pongámoslo así, estoy aquí, po. Entonces es la misma proporción entre L y X. Es el ángulo el mismo. Aquí, digámoslo que aquí estoy al inicio de la línea. Al inicio, y aquí está Ah, el. bueno, siento, mirándolo así, sí. Sí, pues, el ángulo no te cambia. Te cambia el módulo. Pero vas bien. Es algo. ¿Qué pasa con la medida? Porque miren, yo tengo de aquí, para saber el ángulo de esto, el algoritmo tiene que estar midiendo, ¿qué cosa? Por un lado, la corriente, ¿cierto? La corriente y el voltaje. Las medidas tienen que ser buenas. La medida tiene que ser de calidad. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que el TC tiene todo el problema de la saturación. ¿Ok? Digamos que ese problema ya lo solucionamos, ¿cierto? Le acomodamos el bar en todo el tema y no hay problema que haya un cortocircuito grande aquí, el TC lo va a medir bien. ¿Ok? Y lo mismo para el TP, pues el TP también lo va a medir bien. ¿Ok? En términos de así, entonces de medida no hay problema. Ahora, el problema, si está el cortocircuito muy cerca de la barra, es que ¿cuánto es el voltaje si hubiese estado en la barra? ¿Cuánto sería el voltaje? Imagínense estar midiendo el voltaje del cortocircuito. ¿Cuánto es el voltaje del cortocircuito teórico? Teóricamente. Es cero. pero Claro. Entonces, en teoría, si yo no tengo un voltaje, yo no puedo tener direccionalidad. Entonces, ahí viene el primer problema. Que si el cortocircuito está muy cercano a la barra, el voltaje puede ser muy pequeño, puede entrar en la banda del error del TC, que no sea un voltaje seguro para calcular direccionalidad. ¿Ok? Entonces, ese problema que les comento ahora es bien recurrente en los relés que utilicen voltaje para sus algoritmos, como por ejemplo el direccional que estamos viendo ahora. Relé que tenga que medir voltaje va a tener siempre este problema si el cortocircuito le queda muy cercano en su punto de medición. Entonces, el voltaje de un cortocircuito, por teoría, es cercano a 0 volts. Entonces, si yo no tengo voltaje, ¿cómo sé hacia dónde va la corriente? ¿Cómo va a saber el equipo? ¿Bien? pierde la referencia, ¿no? Esa es la palabra exacta, pierde su referencia, exacto. No, no tiene referencia, no sabe. El cortocircuito justo está en el equipo de medición. Entonces, ¿qué tiene que hacer entonces el equipo? Aquí empiezan los algoritmos de protección. Se recuerden este fenómeno. Lo vamos a ver de nuevamente en la protección de línea, porque la protección de línea mide impedancia y la impedancia es voltaje dividido corriente. Y nuevamente medida de voltaje. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, aquí lo que le comentaba, a medida que nosotros, ¿cierto?, nos acercamos al cortocircuito, esto, ahí sí.
A medida que nosotros nos acercamos al cortocircuito, el voltaje va cayendo, ¿cierto? Entonces, aquí empieza lo que yo les comentaba, los algoritmos de protecciones, ¿ya? Vamos a hablar de los que usaban los electromecánicos, ¿ya? Para recordarlo que básicamente, como les digo, los digitales toman esos algoritmos, algunos no se podían aplicar en esos tiempos, y son su base, ¿cierto?, para identificar este tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, en teoría existen estos algoritmos, usan los fabricantes. Memory Polarization. ¿De qué trata? Es que el relé tiene que tener un buffer. Un buffer es una memoria dentro, ¿ok? El cual va recordando un voltaje de prefalla, ¿ok? Recuerda el voltaje de prefalla. Entonces, cuando ocurre una falla y esa falla está muy cercana al punto de medida, él recuerda cuál es el voltaje prefalla y a partir de ese voltaje determina el ángulo de la corriente. ¿Ok? ¿Se entiende la idea, cierto? Va recordando el voltaje. Entonces se puede configurar en el relé, ¿cierto? Un- una ventana de tiempo, ¿cierto? Puede estar recordando, no sé, pues, pares de ciclos, un par de ciclos, ¿ok? Y cuando ocurre una falla, ¿cierto? Utiliza ese voltaje. ¿Ya? Esto lo pueden hacer, obviamente, los relés que son digitales, po, digitales. Los electromecánicos, ¿cierto? Que vimos en el lab, esos más viejitos, lo vimos el otro día en el lab, no tenían memoria, po, ¿ok? Entonces, como yo digo, ahí los viejitos más antiguos tenían que usar otra cosa, otra estrategia, que igual lo heredan ahora los relés digitales. Y ese va por el cross polarization. ¿Ok? Cross polarization es el algoritmo que utiliza los relés para polarizar, para dar una referencia. La polarización va a ser la referencia, ¿ok? Eh, para dar una referencia, ¿cierto? A la corriente, para identificar si está hacia la línea o hacia la barra. Vamos a ver que se llama cross porque utiliza las fases sanas. Fases sanas. En teoría, si hay un cortocircuito en la barra, ¿cierto? Si hay un cortocircuito en la barra, una de las fases se fue a tierra, las otras dos fases no se fueron a tierra. Entonces, asumiendo que en transmisión el voltaje es bien controlado, ¿cierto? Yo podría utilizar estos vectores de las otras dos fases para polarizar. Esa es la idea. ¿Ok? El cross polarization se basa en esa hipótesis, que las otras dos fases no se vean perjudicadas. Y se utiliza, ¿cierto? Esas dos para polarizar. ¿Ok? Existe otros algoritmos, ¿ok? Que se usan, por ejemplo, para identificar que son, esto lo he visto principalmente en los reconectadores, en media tensión, en distribución, secuencia positiva. La misma idea, utiliza la secuencia positiva, ¿cierto? Para identificar la direccionalidad en líneas, ¿ya? El de secuencia negativa es principalmente utilizado para, ¿cómo se llama? Para fallas que son bifásicas, ¿ya? Claro, porque vamos a ver ahora que el cross polarization asume que es una falla monofásica, ¿ok? Y utiliza las otras dos fases sanas. Pero ¿qué pasa si fuese bifásica y está justo en la barra? No tengo, entre comillas, un voltaje seguro. Entonces se tiende a utilizar este otro algoritmo. No nos vamos a meter en ese punto porque ahí nos expandiríamos mucho. La idea es tener como una pincelada de esa nomás. No vamos a interiorizar lo que es la cross polarization, lo que uno puede ver, por ejemplo, en cualquier relé. ¿Ok? Esta, por ejemplo, no es muy, por decirlo de un modo, ¿cómo es la palabra? Los manuales no le dan mucho detalle. Yo le he podido leer en papers, ¿ya? Pero esta sí, vamos a verla ahora con el G, que es justo el equipo, la presento acá porque el equipo que está en el lab, vamos a estudiarla con el manual del G, ¿ya? Eso. Entonces, el primero lo usan los digitales, esto lo usan los digitales y los relés viejos. Y esto es puro relé digital. Vamos a estudiar esta, que es la base del entendimiento. Ya, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Súper? Sí, profe. Sí, sí, Excelente. Y entonces, cuando ustedes vean un relé, ¿cierto? Por ejemplo, este el G que hemos comentado.
Si van a la parte direccional, van a ver esto. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que yo les comenté anteriormente. Entonces aquí vamos viendo algunos parámetros, algunas variables. Aquí podemos ver el diagrama fasorial, ¿cierto? Aquí tenemos unos vectores, ¿cierto? Lo interesante primero es ver esto, miren, que aquí tenemos el voltaje fase a neutro de la fase A, ¿ya? Entonces vamos a tener una barra, ¿cierto? Con tres fases. Y está el voltaje de una de las fases. La hipótesis que vamos a estar trabajando es que la falla va a ser monofásica, ¿ya? Y las otras dos fases están sanas, ¿ya? Eso. Entonces, cuando nosotros estamos en una condición, en una falla que es, ¿cierto? eh, por decirlo buena, en el hecho de que la falla ocurrió bien alejado del TC, del TP, bien al otro lado. La corriente, ¿cierto? Es una corriente que es satisfactoria, es un voltaje satisfactorio, por decirlo así, que garantiza una buena medida, ¿cierto? Eso. ¿Sí? Además, ¿cierto? Miren, como comentamos anteriormente, a medida que nosotros entramos en condición de falla, ¿cierto? El voltaje va a reducirse, ¿cierto? Va a haber un voltaje pequeño porque la impedancia es más pequeña. La carga, la impedancia de la línea es mucho más pequeña que la impedancia de la carga. ¿Ok? Entonces, en condición de... Aquí voy a recortar esto. Y vamos a ver en el peine y puedo rayar más fácil. Y ahí. Aquí. Entonces, miren, la historia es la siguiente. Bien, entonces, cuando yo estoy en condiciones normales, ¿cierto? El voltaje es sano. Digamos que aquí estoy. Dice ahí VAG, ¿cierto? Voltaje de línea tierra, ¿cierto? El voltaje monofásico, sin falla, unfault, ¿cierto? Es un voltaje bueno. ¿Ok? Como es un voltaje bueno, ¿cierto? La corriente prefalla en condiciones teóricas, ¿cierto? En transmisión, estamos hablando de transmisión, ¿cierto? Como habíamos comentado, el ángulo de una línea en transmisión, ¿cierto? Perdón, en transmisión por el tema del factor de potencia. Habíamos dicho que la corriente debe estar casi en fase con el voltaje, ¿cierto? La corriente debe estar casi en fase. Acuérdense que cuando está el voltaje y la corriente en fase, coseno de phi es 1, ¿cierto? El ángulo es 0. Ahí estamos en fase. ¿Sí? Sabemos que por el factor de potencia puede estar como por aquí, pero para términos prácticos por ahora vamos a decir que está en fase, coseno de phi 0. ¿Ya? Entonces el rojo es el voltaje y el verde es la corriente. ¿Ok? Cuando ocurre una falla en la línea, ¿cierto? Sabemos que la corriente se va a poner en atraso porque es inductiva la línea. Entonces la corriente, la corriente falla, que la voy a poner como en azul, va a crecer, ¿cierto? Y se va a poner en atraso con respecto al voltaje. El ángulo que hay entre el voltaje y la corriente de falla, ¿ven? Ahí rotó la corriente, como se ve en el dibujo. Estaba aquí la corriente y después rotó. Esa rotación es el ángulo de falla. ¿Y el ángulo de la falla cuál es? Mira, aquí lo está diciendo, es el ángulo de la línea. Entonces, este es el ángulo de la línea. Bien, es el ángulo de la línea. Bien. Perfecto. Si yo tengo el voltaje suficiente para poder comparar la corriente con este voltaje, no hay problema. La función de protección va a funcionar bien. ¿Ok? Ahora, el problema está, como conversamos, es si la falla está cercana a la barra. Si la falla está cercana a la barra, el voltaje es cero o cercano a cero. Entonces yo voy a estar como por aquí. Es un voltaje que entra en el error de la instrumentación, no es un voltaje satisfactorio. Entonces, el teorema de cross polarization, como se observa acá, utiliza las otras dos fases que son sanas. ¿Ok? Entonces, lo que van a hacer acá es lo siguiente. Asumiendo que no se pudo polarizar entonces por el voltaje, las fases que son sanas son estas, esa y esta. Entonces, miren, lo que ocurre es lo siguiente. A partir de esos dos voltajes de las otras dos fases, el B y el C, se crea un vector llamado el voltaje VC. El voltaje VC, que va de aquí a acá, como se ve. Ese voltaje
como es una flecha, los vectores yo los puedo mover en el plano vectorial. Va a estar, miren aquí. ¿Lo ven? Se movió de aquí a acá. BC, BC, perdón, BC. Entonces la corriente no se va a comparar con el voltaje de su propia fase. Se va a comparar con este voltaje. Va a utilizar, perdón, esta referencia y esta referencia va a crear un nuevo vector que es el voltaje de polarización. Este. ¿Ok? Este voltaje de polarización, la idea es que quede en fase con la corriente. ¿Ok? En fase con la corriente. Y ese es el voltaje que me va a discriminar a mí. Miren ahora, a partir de ese vector se crea este semiplano, el que está aquí. ¿Ok? Ese semiplano me va a decir, oye, aquí opero o no opero. ¿Ok? Eso es el relé en el procesamiento por dentro. Entonces, lo que hace, nuevamente, usa los voltajes sanos, crea una referencia para determinar el voltaje de polarización. ¿Ok? Este voltaje de polarización, con respecto a esta referencia, tiene un ángulo. ¿Ok? Que aquí pues, en el GI lo llaman SA. ¿Ok? Entonces, este voltaje va a depender del voltaje de del ángulo de la línea. Entonces, por ejemplo, si la línea mía es de 80 grados, decirlo así. Entonces, si es 80 grados, yo sé que cuando tengo una falla, ¿cierto? Va a estar aquí operando normal y cuando hay una falla, ¿cierto? Se va a poner en 80 grados aquí. ¿Ok? Entonces, aquí yo voy a tener un valor de 80. Entonces, como estos son 90 grados, este ángulo en el relé yo tengo que ponerle 20. Entonces, si llevamos aquí el G, miren, UR en el vista. Metro se abre, ahí sí. Entonces, así funciona este algoritmo. Lo que nosotros tenemos que setear es simplemente este ángulo. Eso es lo que nos va a pedir el relé. Oye, dime ese ángulo, ¿cuánto vale? Para llegar a ese ángulo es lo que yo les comenté. Tengo que saber el ángulo de la línea. Entonces, ustedes el ángulo de la línea se sabe de antes, porque la línea ya está construida. Uno ya sabe eso. Entonces, uno determinando el ángulo de la línea, va al relé y setea este ángulo. Es que la línea menos el 90 menos la línea. Entonces, yo me voy. Profe, ¿Sí? ¿y cómo sabe uno eso? ¿Cómo dice usted eso? Claro, a lo mejor viene en alguna memoria que a uno le entregan cuando uno va a hacer quizás algún mantenimiento o algo así. Sí, pues en el Dix Island puedes saber, por ejemplo, cuando hacen los estudios. Ah, claro. Sí, pues en el Dix Island está modelada la línea. Ahí uno puede ver los ángulos. Ah, De hecho, ya, pero eso es como algo que ya debería ser como el de estudio. el estudio, claro, el estudio Claro, de... claro, el viejito de estudio te va a dar esto listo, pero él por detrás debiese hacer esto. ¿Ok? Para parametrizar este valor, para saber dónde está la dirección. Tiene que decirte, oye, mira, el ángulo para polarizar este relé, este es ¿cómo se llama? El seteo. El CDO, exacto. Setting. Ya, Si vale. vamos aquí, miren, los grupos, ¿cierto? Vamos al grupo uno y aquí nos vamos a la ¿dónde está? Phase current, direccionalidad. Ven, ahí está el ángulo. Me está diciendo, oye, dame el ángulo, ¿cachai? Me da un voltaje mínimo de operación, típicamente 0,7, así como por norma, por estándar. O sea que bajo 0,7 como que ya ¿cómo se llama? Y no es un voltaje, ¿cómo se llama? Bueno, ya. Aquí puedo bloquear por memoria, aquí no es necesario, se puede activar o no. Y eso es todo. El pickup después finalmente este elemento lo que me dice, chiquillos, es si opero o no opero. Da un 0 o un 1, no es más que eso. Recuerden, si vamos al PPT, la parte direccional es esta. ¿Sí? Es esta. O sea, opero o no opero. Si se pone en 0, esto siempre va a ser 0 porque es una compuerta AND. Independiente si aquí la corriente es 1000 amperes, no importa, no voy a operar porque se puso en 0. Y lo vemos ahí en el relé, pues el relé manda un 0 o un 1. ¿La activa o la desactiva?
con la lógica que nosotros hablamos. ¿Ya? Entonces, en ese relé, en este relé se hace de esa manera. Ahí. Después, obviamente, esta es la parte de ángulo y esta es la parte de módulo. Y el módulo es lo que ya vimos, ahí dice el pickup, todo el tema. Después se mezclan estas dos. Acá. Aquí le puedo decir si bloquea o no. Y aquí le doy por la dirección. Bueno, después lo vamos a ver eso. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, con esto? ¿Se entendió? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Claro? ¿O repito alguna idea que... ¿Sigo entonces? Ya, ¿dónde estábamos? Sí, profe. De manual. Bueno, aquí en adelante lo que yo les comenté paso a paso. Ahí están los 90 grados, ¿cierto? Se mueve ahí para allá. Entonces la corriente prefalla, ¿cierto? Se gira por el tema que se pone en el ángulo de la línea. Entonces el ángulo de la línea ya la conozco. 90 menos el ángulo de la línea me da el setting. Listo. Y ahí se activa o no el relé. Eh, bueno, son una operación, como le decía. Ah, ojo, ya, bien. Buen punto. Y aquí es donde aquí empieza, bueno, eso es la teoría, ¿cierto? Y en la práctica, para hacer una buena, ¿cómo se llama? Una buena FAT, yo debiese, ¿cierto? Medir o probar esta zona. Miren, hay una zona aquí en el relé, bueno, ahí yo la churé, a ver, ahí, acá. Esa zona que se ve ahí como negrita, es una zona que es de incertidumbre, ¿ok? Entonces, nunca el relé va a ser exacto, ¿cierto? Nunca es exacto. Entonces, esta zona, ¿cierto? Hay que corroborar que el relé dispara, ¿cierto? En esto para ángulos que son muy cercanos al eje de, ¿cómo se llama? Al eje que divide entre la zona de operaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces se debiese probar eso, qué tan sensible es. ¿Ya? Porque puede darse un caso, ¿cierto? Que esté, no sé, esté muy cercano aquí y esté más o menos justo en esa zona. No sé, una buena coordinación porque ahí puede operar en falso. ¿Ya? Entonces se debe probar en el relé, ¿cierto? Cuál es el límite, ¿cierto? El ángulo límite real del relé. No va a ser siempre 90, sino que puede estar en 88, 87, ¿cachai? Porque claro, es un instrumento finalmente. Ahora, 90 grados, ¿cierto? Esto es la otra cosa. Una de las cosas que tenemos que tener en mente, ¿cierto? Que todas estas cosas son funciones. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de funciones, ¿cierto? Siempre tenemos mira, vamos a recordar esto de álgebra. Cuando uno tiene una función, ¿cierto? Matemática, las funciones matemáticas necesitan. A ver, ¿dónde estoy? Esto es una función, ¿cierto? Digamos así que tiene una recta. Una recta así, ¿cierto? Lo hemos estudiado. Esto tiene una ecuación. Va a ser, no sé, y es igual a x, ¿cierto? De x es igual a m más b. ¿Ok? Pero cuando yo tengo, por ejemplo, algo que está vertical, algo así, por ejemplo, algo así, esto no es una función. Una vertical no es una función, necesita una inclinación mínima. Porque cuando yo hago una vertical, matemáticamente la pendiente es infinita. Esto es como infinito. Eso se llama relaciones en matemáticas. Es una relación, no es una función. Y los procesadores utilizan funciones para estimar valores. Entonces, algo que quede como en 90 grados, como es en ese caso, entra hasta en el error del procesamiento del relé. ¿Ok? Todo lo que sea matemáticamente una relación, no función, eso es problema del relé. Los relés trabajan con funciones. ¿Ya? Eso. Y ahí está lo que les comenté antes. Bueno, a continuación entonces, bueno, lo que mezclamos entonces ahora aquí en esta parte del curso, lo que se suele mezclar es también haber un poquito de control, bien simple, ¿ya? Porque uno de los, ¿cómo se llama?
alcance del curso es hacer la parte de control del interruptor. Aquí usamos lo que vemos después en el lab, por eso está aquí en el PPT, ¿ok? Y es básicamente, ¿cierto? Agrupar, ¿cierto? La parte de control con fuerza, ¿ya? Entonces, bien simple, ¿cierto? Los circuitos de control que vamos a ver nosotros, ¿cierto? Lo que se ven están en continua, ¿cierto? Están en continua. El control es bien simple, más que nada automatización. No es el control que quizás han visto en sistemas de control con PID, no se ve eso, ¿cierto? Es lógica de bobina, contacto bobina, ¿ok? Nosotros vamos a estar trabajando con algo así, que vamos a tener una bobina de operación, ¿cierto? De desenganche, ¿sí? Y una de enganche, ¿sí? ¿Ok? Las protecciones principalmente, me atrevo a decir, operan con la bobina de desenganche, esto de desconectar. En transmisión tenemos típicamente dos, ¿cierto? Para darle más seguridad ¿cómo se llama? A la operación del interruptor. En transmisión siempre tenemos dos bobinas. Y tiene todo otro aparataje, por decirlo así, relacionado a eso. Vamos a hablar un poquito. Justo no traje un plano, no ando con el disco, pero... eh, bueno, entonces nosotros vamos a tener un positivo, ¿cierto? Para allá. Y aquí vamos a hacer algo bien simple. La bobina del interruptor. Típicamente las bobinas nosotros las podemos encontrar como trip coil. En plano se puede encontrar así, por ejemplo. TC le ponen. Trip coil. Le pueden poner un 52 arriba, no sé. ¿Cierto? Interruptor. Disparo al interruptor. 52 este interruptor por el lance. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí me falta un poquito más. Voy a hacerlo un poquito más simple. Bueno, aquí se puede poner toda la parte, ¿cierto? No sé, pues, de un selector, todo el tema. Un contacto normalmente abierto, cerrado. Después nos vamos a enfocar en eso. Lo que yo quiero poner acá es que se le va a... me equivoqué acá. Anidado, ¿cierto? Al disparo del interruptor siempre van a estar los equipos de protección, ¿cierto? Un contactito. ¿Cierto? El contacto. Esos van a ser los contactos de los equipos que dan, ¿cierto? La operación al interruptor. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que este va a ser el contacto, no sé, del relé del sistema uno. Digamos que es el 67, va a aumentar como estamos hablando acá. 67N, ¿cierto? Del sistema uno. Va a ser el 67, no sé, del sistema dos. ¿Qué significa sistemas? Es el relé. En alta tensión hay dos relés, ¿ya? Por norma. Que por ese motivo, si no falla uno, opera el otro. Típicamente son de marcas distintas, porque tienen otro hardware, algunos usan otro algoritmo, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí le da a una de las bobinas, ¿ok? Típicamente también lo que tienen acá es lo que se llama la función supervisión de bobina, ¿ok? Por ejemplo, acá se le pone una entrada digital. ¿Ya? Estoy acá, voy a poner aquí invertido. A la bobina se le mide acá, se le puede medir acá, ¿cierto? Sí. Yo medio feo. Aquí se le pone una supervisión de bobina ahí, ve, ahí, y ahí se le pone como una entradita. ¿Ok? Y esto obviamente se hace trifásico. ¿Ya? La supervisión de bobina, no me acuerdo si, no sé si la 74 o 64, se me olvida ese nombre. También está en el ANSI. ¿Sí? Y la idea de eso es que, oye, obviamente, si yo doy disparo, también tengo que supervisar si le digo positivo a la bobina. Y así el relé tiene un feedback. ¿Sí? Y el relé puede estar midiendo la corriente en el lado de alta y también vio si se energizó la bobina del interruptor. También los interruptores tienen contactos, ¿cierto? Auxiliares que nos permiten saber el estado. Típicamente se le pone un contacto en serie, que es el 52A. Y lo que sigue es el estado interruptor, pero negado. Es así. Se pone ahí.
Entonces la idea es cierto que si se energiza, se energiza, no sé, este reloj cerró, ¿cierto? Pasa el positivo acá, por aquí, se va por ahí, energiza la bobina y la bobina dispara en el lado de alta. Esa es la idea. Ahora, ¿cuál es la idea de ese relé? Ese contactito tiene varios usos. Uno, ¿cierto? Es evitar que la bobina quede con tensión, porque ya operó. ¿Ok? ¿Ok? Son medias sensibles, así que se pueden quemar. Y lo otro, evita lo que se llama el pumping, como bombeo. ¿Ok? Porque puede que esto esté como abre y cierra, abre y cierra. Imagínense que esto esté abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Estaría esta cosa disparando a cada rato. Abre y cierra, abre y cierra. Y eso también es perjudicial a la parte mecánica. Entonces, si opera una vez, operó y listo. Nunca más debiese estar como operando por otro relé. Porque imagínense que este después opera, como el segundo después. Nuevamente estaría como ahí gatillándose todo el aparataje. Entonces, la idea es que cuando se dispare esto, ¿cierto? Dispara el TC, la bobina, ¿cierto? Este se abra y evite ese tipo de cosas. El anti-pumping. ¿Ya? Entonces, esos contactitos a nosotros nos van a servir, ¿cierto? Para darle feedback después al relé. ¿Ok? Nos va a permitir saber si abrió o no el interruptor. ¿Ya? Como les comentaba en alta, vamos a ver después, ¿cierto? Ya terminando esto, que existe una protección que se llama el breaking failure. Y él toma el estado del interruptor a partir de estos contactos auxiliares, la corriente de la línea, y puede, ¿cómo se llama? Estimar si el interruptor abrió o no. Entonces se realiza así. ¿Sí? Ya. Y eso, para lograr eso, ¿cómo se llama? El breaking failure levanta un arranque a las protecciones que están aledaño a la barra. Principalmente se utilizan o se exigen alta tensión. ¿Sí? Así un pequeño, algo bien rápido para que se entienda un poquito. Tengo una barra, ¿cierto? Después vamos a hablar de los tiempos, pero para que quede, ahí llega aquí. O sea, imaginemos que hay algo ahí. Varias líneas que llegan a una barra. Bien. Cada una de estas líneas, ¿cierto? Va a tener un interruptor, ¿cierto? Va a tener un interruptor. Un interruptor, ¿cierto? Ahí. Cada una tiene un interruptor, entonces vamos a ponernos en estas líneas, subestaciones interruptor y media, que tienen hartas líneas, típicamente. Eh, o son las 8:30. Se me parece el mono. Ahí, eso. Entonces, claro. Entonces, lo que voy a pasar, ¿cierto? Aquí hay una protección, aquí todas estas tienen un relé. Vamos a ponerle aquí como un relé que está así. Imaginemos que a puro sobrecorriente, ¿no? Sobrecorriente. Ahí va su relé. Y nuevamente tiene un sobrecorriente y va a su relé. Y este también va a tiene un sobrecorriente y protege esa línea. Entonces todo funciona normal, ¿cierto? Y si por ese motivo ocurre una falla, digamos, en este sector, se activa la función de protección, ¿cierto? Y ese relé debiese dar orden de operación a este interruptor. Pero ¿qué pasa si no habla el interruptor? O la barra va a estar en falla. Va a estar todo el sistema en falla. Entonces, de alguna manera hay que liberar esto. Entonces ahí entra lo que se llama el 50 BF. Y 50 BF es una sobrecorriente y BF significa falla del breaker. Y la idea es que si cualquier protección que esté en esta zona, en la barra, vea una falla, una falla, ella le avise a la darla, oye, estoy viendo una falla. Este es un cable, puede ser por todos los 61 50 o un cable de cobre.
oye, estoy viendo falla, le avisa a su relé que están que en la misma. Eso aquí le arranca un pickup, el pickup de la sobrecorriente. Le dice, oye, estoy viendo falla, ojo, si no abro yo, disparen ustedes. Eso está diciendo. Entonces, si él mandó la operación de disparo, no abrió, y este dijo, ah, ya, mira, voy a esperarme el tiempo. Si este no abre, abro yo y abro yo. ¿Ok? Y ahí la corriente que iba hacia allá, por decirlo, se despeja el cortocircuito. Ese es el esquema del breaking failure. Para saber si se despejó o no la falla, necesitas saber el contacto, necesitas tener un contacto del interruptor y la medida de sobrecorriente. Existe un tiempo que se llama el recierre, perdón, el etapa uno y etapa 2 que lo vamos a ver después, ese valorcito. ¿Ya? Ese tipo de cosas, esa función que es protección con control, está relacionado con el interruptor. ¿Ya? Eso, aquí, bueno, aquí un esquema bien simplecito, ¿cierto? Cómo funciona lo que hablábamos delante. Eso. Entonces, en la prueba, entonces nosotros, cuando lleguemos a este punto, va a haber una parte que ustedes van a tener que añadir entonces ¿cómo se llama? Un diagrama de control bien pequeño. Vamos a ver a continuación lo que nosotros, o lo que se pide usualmente. Y entonces, vamos a seguir un poco la parte teórica, hablando un poco de los relés que son cross-polarization, ¿ya? Pero desde una perspectiva retro, ¿ya? ¿Cómo se llaman los relés que eran, ¿cómo se llama esto? Electromecánicos. Solamente para que lo tengamos en mente, ¿ya? Porque el digital no es más que lo que hablamos anteriormente. El digital es poner ese valor y estamos. Así, de hecho, lo estamos viendo acá, pues, si no es más que eso. Toda la medida se cablea normal, por decirlo. Punto. Lo que hay que tener claro, ¿cierto? Como les comenté al inicio, es la medida del TC, ¿cierto? Que la corriente si entra por punto, tiene que salir por el punto. Y cuando entra el relé, también entra por punto. Esto a ver, para que se entienda, nuevamente así bien rápido, lo que yo les digo es que si la corriente va para allá, el flujo de potencia que yo quiero que protege la línea en ese sentido, va a entrar por punto, ¿cierto? Porque aquí va a estar la impedancia, si hay falla. Si en el TC entra por punto, tiene que salir por el punto. Después yo tengo que, esto llega a una bornera, ¿cierto? Esto después yo lo cableo, ¿cierto? Va a una trinchera, llega a la sala, llega a otra bornera, y aquí va a llegar el equipo. El equipo va a estar acá. El equipo, cada relé puede tener 4 bobinas de corriente, una para cada fase. Ahí va una para la otra fase, y puedo medir el neutro, por eso le pongo una cuarta. Entonces, el relé va a tener un punto. Ese tienen que poner ahí. Entonces, esa medida, él va a saber, ah, ya, para mí la dirección va a ir para allá. ¿Ya? Eso hay que tener importante en la parte del conexionado. Y lo otro, el setting lo da el estudio, como lo comentamos anteriormente. Ya. El electromecánico era un poco más jodido porque él no tenía la parte digital. Pues él, ¿cómo sabía si iba para adelante o no? Era básicamente con esto. Eran estas combinaciones posibles. ¿Por qué eran esas combinaciones posibles? Porque las únicas corrientes que él tenía eran corrientes de línea o de fase. Y acuérdense, cuando nosotros hablamos línea o fase, tenemos, Eh, ¿cómo se llama? Una diferencia angular de 30 grados. Por lo tanto, los múltiplos posibles que pudiésemos tener, ¿cierto? En un rango de 90 grados es 0, 30, 60 y 90. No hay más combinaciones que eso. ¿Ya? Y esas son las que están acá. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? ¿Cómo funcionaba esto? Va a depender del ángulo de la línea. ¿Ok? Si el ángulo de la línea estaba, no sé, en 60 grados, yo tenía que hacer este tipo de polarización. Si estaba en 90 grados o cercano a 90 grados, esta, etcétera. Lo típico, nosotros nunca vamos a tener 60 ni 90, vamos a estar dentro del rango del 70 o 90, ¿ok? No sé, ahí estaba como la discrepancia, sí, pero igual uso el de 90 y 60. La verdad es que cualquiera de los dos podía servir. ¿Ok?
En el digital podemos poner hasta un decimal. ¿Ok? Vamos a entender entonces esta codificación, cómo se hacía antes. Entonces, si yo quisiera polarizar, por ejemplo, miren, acá, si se dan cuenta, miren, la polarización de 90 grados es la cross polarization, ¿lo cachan? ¿No? ¿Ven? Que la corriente de la fase A polariza, ¿cierto? Con respecto al voltaje, polariza, ¿cierto? Utiliza un voltaje de polarización tomando como referencia el voltaje de las fases sanas. Mira, ven, si nos vamos acá al G, ahí está, ven. Cross polarization de 90 grados es utilizar el de 90. La fase sana con la corriente de la fase en fallo. Ese era el de 90 que usaban en el electromecánico. ¿Ya? Entonces aquí lo que se tenía era esto, ¿cierto? Aquí lo rescaté lo que hacía el profe Latorre, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, para saber 30 grados, ¿cierto? Teníamos que utilizar el TC, ¿cierto? Tomar la corriente de la corriente de la fase A, en este caso era para 30 grados, ¿cierto? Y, ¿cierto? Polarizarla con la bobina que estuviese midiendo el voltaje AC. ¿Ok? Porque el torque que se generaba, ahí en esos tiempos se hablaba de torque, ¿cierto? Había un torque electromagnético. Ahí se generaba el torque, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, es el torque, ¿cómo se llama? Ahora lo voy a recordar. ¿Cómo se llama cuando el máximo torque entre las bobinas? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hacía físicamente? Era así. Aquí volvemos a la electromecánica, ¿cierto? El electromecánico entonces tenía que medir primero corrientes de línea, ¿cierto? Ahí la corriente entra por punto y en el secundario sale por punto. Eso decía, después dice, entra por punto, sale por punto. Esa corriente tendría que enfrentarse con el voltaje AC. Entonces, yo en el relé electromecánico, en la parte de voltaje, esta corriente que va aquí, que es la bobina de la corriente ya, aquí, tenía que enfrentarse con el voltaje, con esta bobina. Y esta bobina tendría que estar midiendo el voltaje AC. ¿Ya? Entonces ahí yo tendría que inducir, ¿cierto? Mira, aquí está AC. Entonces lo que iba a pasar en ese entonces, ¿cierto? Es que aquí se generaba un torque entre la corriente de esta fase y el voltaje de esta fase. ¿Ok? Y aquí se podía ver que se separaban los elementos. Bueno, aquí ponen 67, pero si ven la C le ponen 32, por eso le decía. 32 y 51 hace 67. El 67 es una mezcla entre dirección y corriente. No es solo dirección. Entonces aquí entraba por la bobina la bobina de corriente, y la bobina de corriente tenía su contacto. Ese contacto, si operaba, se cerraba, ¿cierto? Y si por dirección, ¿cierto? Justo estaba con el voltaje, esa bobina cerraba este contacto. O sea, al cerrarse ese contacto, ¿cierto? Pasaba un positivo. Aquí hay una batería, miren. Ese positivo entraba aquí, daba la vuelta así, está normalmente cerrado, bien, y dispara el interruptor. Profesor, una consulta. Se supone que ahí la dirección de lo que está explicando usted es cuando la falla se produce agua abajo del 52, ¿verdad? Agua abajo del 52. ¿A Ahí qué se se produce refiere? ahí se produce todo el recorrido de la corriente que usted está explicando, ¿verdad? ¿Así era? No, no, esto es la parte de control. Agua abajo entendería que es la parte de fuerza, ¿ya? Esta es la parte de control que lo único que está tratando de decir es que en estos diagramas separaban, ¿cierto? El elemento 50 y el direccional. El elemento 50 es un elemento que tiene, ¿cierto? Una bobina que mide corriente y un contacto que dice si opera o no acorde al setting del 50. Y acá si opera por dirección, tiene un contacto. Esos contactos de esos elementos físicamente eran así, po. Si había una sobrecorriente independiente de la dirección, acuérdense que el 50 independiente de la dirección se va a poner en uno o va a disparar. Esto, un uno para
para en esos tiempos era un contacto que se cerrara, ¿cierto? Y si cumple la direccionalidad, ¿cierto? Se cerraba el de acá. Este caso es para una polarización de 30 grados, según el diagrama. Si yo quisiera entonces polarizar por 30 grados, tendría que haber tomado la corriente del TC, que mide la fase A, por decirlo, haberlo cableado hasta aquí, unir esa bobina, ¿cierto? Con respecto a la bobina, ¿cierto? Del voltaje que esté midiendo la fase AC, ¿ya? Así funcionaban los electromecánicos. Y es una gran diferencia, porque aquí, desde mi punto de vista, esto uno lo puede ver aquí, es más antiguado todo el tema, pero esta cosa tiene toda una ingeniería, ¿cierto? Acá nosotros en el relé, escucha que igual es fácil porque uno pone el valor nomás. En el otro había que tener, desde mi punto de vista, un conocimiento un poco más profundo de esto, del por qué se hacía. ¿Ya? La misma idea para el 60. que Se tenía que buscar, ¿cierto? Un voltaje que estuviese en 60 grados con respecto a la corriente de falla. ¿Cierto? La corriente de falla diríamos que es esta, ¿cierto? Se buscaba un voltaje que estuviese en 60 grados. Y eso se lograba, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, contrastaba la corriente IAC con la corriente, con el voltaje AC. Entonces, miren, aquí no me sirve corriente de línea, sino que de fase. Tendría que poner un TC en, ¿cómo se llama? En delta. Entonces, miren, el TC se tenía que poner en delta. Y la corriente que entra por el punto va a salir aquí como la suma entre la corriente de esa, la recta, perdón, de ese punto y ese punto. Y ahí sale la corriente de fase. Y nuevamente entra acá. Y tenía que chocar, ¿cierto? Con la bobina que estaba, en este caso, gatillada o polarizada por el AC también. AC. Una cosa interesante también acá es la conexión del TP. El TP, miren. El TP está esta conexión se llama Open Delta, ¿cierto? Utiliza dos TP para polarizar tres. ¿Ya? Igual esto, ¿cierto? Si uno, nuevamente, siguiendo con la reflexión, si aquí yo, por ejemplo, me equivocaba en la dirección de corriente, había que armar todo esto de nuevo, o verificar ese punto. Acá la direccionalidad yo lo puedo desbloquear, acá no, bloqueo o no bloqueo, no, o le cambio la dirección de acá. Bueno, el de 90 grados es el que conversamos anteriormente, ¿cierto? Como dice la tablita, si yo quiero polarizar por 90 grados, ¿cuándo se polarizaba con esto? Es cuando el ángulo de la línea estuviese cercano a 90, ¿cierto? Ahí había que saber siempre había que saber antes el ángulo de la línea. El ángulo de la línea es el primer paso. Y después de eso veía con cuál polarizo. El más cercano era el que me iba a servir a mí. Esa era la idea en ese tiempo. Acá, no es así porque yo le puedo poner el ángulo que estime. Es 90 menos el ángulo de la línea como vimos. Entonces para eso había que hacer esto, ¿cierto? Medir corriente de línea, ¿cierto? ¿Ve? Y tenía que chocar con la bobina que estuviese midiendo BC. Entonces tenía que poner TC en estrella, entra por punto, sale por punto, llega aquí. Y ahí entra la bobina de corriente, del elemento de corriente. Y para que funcionara la direccionalidad, la bobina del TC tenía que estar midiendo el voltaje BC. Ahí está, ahí está la bobina con BC por el lado de alta. La bobina que está en el lado de baja del TC es esta. Después cableo hacia el relé y mido ese valor. Punto con punto. Entonces, si hay una sobrecorriente y opera se cierra aquí. Y el voltaje, ¿cómo se llama? Eh, Se amplifica, ¿cierto? Se cierra también. De hecho, este va a estar cerrado. Si, ¿cómo se llama? Va a estar en esta dirección. Va a estar cerrado eso, va a permitir disparar el interruptor. ¿Ya? Eso es algo importante también tener en cuenta. Lo siguiente que se me olvidó comentar. Pero lo voy a comentar en esta misma. Acá. Que el elemento direccional siempre está activo. Porque el elemento direccional
Y esta es la barra, ¿cierto? Y un circuito lógico, ¿cierto? Esta es la línea de la barra, y la potencia va para allá. ¿Sí? Entonces, yo tenía que tomar el TC, ¿cierto? Aquí, y el TP. O sea, aquí va el relé, mido corriente, y aquí mido voltaje. Eso ya lo saben. ¿Sí? Entonces, el circuito lógico que habíamos comentado, para que esto funcione, era este, ¿cierto? Es una compuerta AND, donde si hay direccionalidad, se va a poner en 1 o en 0. Y si hay sobrecorriente, eso ya depende del estudio de la corriente, lo que vimos en la primera parte. Y ahí da como 67 se activa. Entonces, si la corriente en flujo de operación normal, ¿cierto? Corriente de carga está en esa dirección, está hacia acá, este elemento está activo, está en 1, porque está en la dirección de la falla. O sea, aquí, esto, si yo veo después el relé, debe estar en 1. Pero no dispara porque no hay sobrecorriente. Entonces el resultado de esto es 0 y no dispara. ¿Ok? Entonces, esta direccionalidad siempre está activo, por lo general. Por lo general, ¿ya? Se va a hacer activo esto cuando hay una sobrecorriente, ¿cierto? Y la sobrecorriente va a ser cuando tengo una falla aquí, ¿cierto? Y ahí va a haber una corriente, va a incrementar la corriente, como la corriente que quedó justo para ese mismo lado de la falla, se va a activar, o sea, va a estar activo. Este va a cambiar de 0 a 1, 1 por 1, 1, y se activa y dispara. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, las direccionalidades típicamente están activas. Es cosa que llegue a la sobrecorriente nomás y dispara. Lo importante, como hemos comentado, ¿cierto? Es que hay un voltaje sano, ¿cierto? Esto funciona midiendo un voltaje sano. ¿Sí? Cuando hay un voltaje que no es sano, o sea, válido por decirlo así, ahí usan estos algoritmos que pueden ser más sofisticados, ¿ya? Que es lo típico que se usa. ¿Ok? Entonces, aquí va con esto que si la falla está para allá, esto va a estar siempre operado. Es cosa aquí que hubiese una sobrecorriente y la corriente va por aquí y cierra ahí aquí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Sí, profe, se entiende. Vamos bien, profe. Vale, muchas gracias. Entonces ahora, eh, bueno, ¿qué pasa con las redes que son, cómo se llama, que pudiesen ser no radiales? ¿Ok? Que en anillo, por ejemplo. Entonces el funcionamiento de esto es trabajar el anillo de forma radial. ¿Qué quiere decir con eso? Imagínense que corto esto aquí. Entonces, el relé que protege hacia allá, todos los relés que van protegiendo hacia allá, todos los que están allá son estos. Entonces, desde esa perspectiva, uno coordina, ¿cierto? La direccionalidad así. Los pick-up y los tiempos de operación se hacen de la misma manera, ¿cierto? Que lo que hicimos en la parte uno del curso, o sea, la parte uno, la parte del sobrecorriente. ¿Qué quiere decir con esto? El último, este que va al último. Se pone el time dial más chico, etcétera. Y aquí vamos haciendo la coordinación que se han hecho en los ejercicios. ¿Ya? Lo único distinto es que se van a ir bloqueando a partir de la direccionalidad, como lo que vimos, lo nuevo. Entonces, en resumen, si hubiese algo así, se tendría que hacer entonces dos coordinaciones, una que mire hacia allá y después otra que mire hacia allá, como se ve acá. Y se sigue el mismo procedimiento del 50 que vimos anteriormente. El que está más alejado se pone el terminal más chico, etcétera, etcétera. Ya, el más chico, etcétera, etcétera. Con eso vemos la parte 50, el módulo de la corriente, 50, 51. ¿Bien? Y con respecto al ángulo, ¿cierto? Se ve con el flujo de potencia, con el voltaje, ¿cómo se llama? Bueno, ahí va a depender, ¿cierto? Si hay líneas, pues, ¿cierto?
típicamente no se usa en transformadores. Esto no hay, nunca he visto un 67 de esa manera. ¿No? Más que nada, bueno, aquí lo ves, esto es un anillo, una línea. ¿Se entendió eso, no, chicos? Es como hacer dos coordinaciones, se corta el anillo, por decirlo así, y se procede normalmente como se hizo en la parte de sobrecorriente. Y aquí vamos a, vamos a hablar un tema interesante. A ver, ¿qué hora es? No, ¿cuánto falta? Me faltan los residuales, ya se lo vemos en la otra clase. Este es de fase, después falta el esquival neutro, los residuales, que tiene otra forma de explicar. Ya, hay una cosa interesante, bueno, que aquí lo explican, se explica acá, después lo vamos a ver también en línea, nuevamente, que es el efecto, ok, cuando l- pilla, por decirlo así, operado un relé, más que nada en términos electromecánicos. ¿Ok? Esto debe ser importante entonces para probar, por ejemplo, lo que es el dropout. ¿Ok? Lo vamos a ver por qué. Entonces vamos a tomar este supuesto, miren. Imaginemos que esta red eléctrica, ¿ok? Que se visualiza en la figura. Tenemos una máquina, otra máquina, ¿cierto? Que está inyectando potencia hacia acá, inyecta potencia. Aquí hay unos consumos que retiran potencia. Entonces, en términos de operación, ¿cierto? Nos vamos a centrar en los relés que son el relé este y este, los que protegen estos interruptores. ¿Ok? Entonces, miren, aquí está la lógica para que opere la sobrecorriente direccional. ¿Ya? Entonces, el interruptor 2 no está operando en este instante. Y el interruptor 3 tampoco está operando. Claro, porque por un lado, como se ve aquí en el diagrama, rojo significa que es como está como al revés, pero bueno, que no ha operado ya. Rojo no ha operado, entiéndalo así. Verde significa que sí está activo. O sea, rojo es cero, verde es uno, ¿ya? Acuérdense eso. Rojo es cero, verde es uno, ¿ya? ¿Qué quiere decir entonces? Que aquí está en uno, el 32, claro, ¿por qué se activó? Porque el flujo potencia va en esa dirección y el relé está protegiendo la línea en esa dirección. Por lo tanto, el torque, piénsalo así, de voltaje y corriente cumple la direccionalidad. Por eso está en uno. Sin embargo, como es corriente de carga, no hay sobrecorriente, esto es cero. No está en falla, en otras palabras. Por lo tanto, uno por cero no dispara. Bien. Lo mismo para el relé que protege el interruptor 3, ¿cierto? La potencia, la dirección de potencia está en el torque, ¿cierto? Está en la direccionalidad, porque protege la línea hacia allá, se pone en 1, pero no hay falla. Por lo tanto, es cero. Uno por cero, cero. Por lo tanto, en condiciones de operación, no dispara la línea, ¿cierto? Entonces, lo interesante aquí, lo que le comentaba antes, es que es muy recurrente esto, que esté en la direccionalidad operada. ¿Sí? Aquí están operadas, es cosa que hay una sobrecorriente y dispara. Así está. El relé, por ejemplo, que está acá, que estuviese comandando este interruptor, que está protegiendo hacia allá, eh, no operaría, ¿cierto? Porque el flujo de potencia va para el otro lado. Ya. Ahora nos vamos a poner este caso. Este caso, aquí. Entonces nos ponemos en el caso que hubo una falla en este punto. Entonces, como hubo una falla, ¿cierto? Todas las corrientes apuntan hacia la falla. La corriente es floja, o sea, va al punto de menor impedancia. Entonces, la máquina apunta para allá, ya no manda corriente para acá, ¿cierto? Todas las corrientes van a apuntar hacia la falla, como que todos se quieren ir para allá. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa a los interruptores? Miren, por aquí va a pasar una sobrecorriente, va a haber una corriente grande, porque es la corriente falla que va pasando por acá. Pensémoslo así. Para este relé, miren, este relé no va a operar. ¿Por qué? Porque el flujo de potencia cambió de dirección, pues ya no va para allá.
sino que fue hacia el otro lado. Está en otra zona la falla. Entonces miren qué pasó aquí. El 36 se puso en cero, pero va pasando la corriente de falla. Esa se puso en uno, pero como no está en la zona de protección de este, no va a operar, no va a abrir esta línea. Por lo tanto, va a ser cero. Eso está pasando ahí. En el cambio, en el relé 3 que protege, que está relacionado con el interruptor 3, ¿qué le va a pasar? ¿La dirección de corriente de la falla va en esa dirección? Sí, está hacia la línea, apunta a la línea. ¿Hay sobrecorriente? Claro, hubo una falla. Entonces, uno por uno sale un uno, este relé dispara. Y estaría bien, pues, claro. Es zona de protección de este relé, ¿cierto? Donde ocurrió la falla. Por lo tanto, este relé sí dispara. Este no disparó, también está bien porque por selectividad, ¿cierto? No tiene que operar este, en este caso. Por lo tanto, todo bien hasta ahí. ¿Bien? Se abrió el interruptor. Pensemos que se abrió. Ahora, y aquí ocurre algo interesante que principalmente ocurría en bueno, puede ocurrir en los digitales, pero un problema principalmente en los electromecánicos. En los digitales se tiene que corroborar también. Entonces, cuando se abre el interruptor, ¿cierto? Los flujos de potencia debiesen volver al estado normal. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no tiene que volver para allá la dirección de la potencia, ¿cierto? Como sale acá. La corriente, esta va para allá, este va para abajo, etcétera. Así estaba el inicio, ¿ven? Ahí estaba el inicio normal. Ahora ya no está este flujo porque se abrió y estamos así. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Entonces, ¿cuál es el problema? Esto ya operó, ¿cierto? Entonces, lo que pasaba en este caso es que, aquí, al momento en que se da vuelta la corriente hacia allá, el elemento 50 podría, por decirlo así, pillarlo operado. O sea, en la condición de falla estaba así estaba en falla, así estaba el relé 2. Miren, acuérdense, así está el relé 2. 51 estaba operado, claro, porque iba pasando la falla. 32 estaba en cero, porque, ¿cómo se llama? La falla va para el otro lado. Por el momento en que se abre este, ¿qué va a pasar? Se invierte el flujo. ¿Bien? Pero la desactivación de esta función no es instantánea. Esa es la cosa que en mente. No se desactivan instantáneamente. Sobre todo lo electromecánico, porque el electromecánico era una ruedita. O sea, pues, eso tendría que retroceder, pues. Es un tiempo mecánico. Y esto es un tiempo eléctrico que ocurre en torno de los siglos. Esta cosa podría estar del orden de los milisegundos. ¿Sí? Entonces, existían esos tiempos. Igual se pide en transmisión corroborar esto, lo vamos a ver después en línea. Verificar esto, que al momento de que se abre este, ¿cierto? No pille operado a este interruptor cuando se le cambia el flujo. Bien. Entonces, si me pongo en este caso, que era lento ese relé. Bien. Se cambió el flujo, ¿cierto? Esto quedó en uno. Y de repente se cambió el flujo. Ahora, miren, la dirección va hacia allá. Esto se va a poner en uno. Se va a quedar así y el relé que va a hacer va a abrir. Entonces, mal operó el relé en ese caso. ¿Por qué? Porque fue un relé lento. ¿Ya? Fue un relé lento. Entonces hay que hacer la prueba de protección que eso no ocurra. Se tiene que garantizar que cuando ocurra ese fenómeno, ese relé no le ocurra eso. ¿Ya? Entonces hay pruebas para verificar eso. Ahí podemos ver que hay una prueba, hay un pickup, que fue un error porque pilló esto operado, no se desactivó. Cuando se activa una función de protección se conoce como pickup, ya lo vimos, ¿cierto? Ese es cuando se activa. Cuando se desactiva una función de protección tiene un nombre, se llama dropout. O dropout o drop off, se me olvida siempre, pero no sé si es drop off o dropout, pero es eso. Ese es es un porcentaje de cuál es el porcentaje en que se desactiva la función de protección. Hay que verificarlo. Verificar eso en el manual, ¿cierto? El manual te puede decir, no sé, po,
Se desactiva el 97% del pickup. No va a ser instantáneamente. De hecho, hay una prueba de protección que se le hace una rampa. Así. Y se van viendo los pickups. Por ejemplo, el pickup está aquí, lo ponen ahí y le van poniendo un delta de miliamperes con la maleta. Ahí, aquí se activa, ¿cierto? Ya bien. Después llega acá arriba y hace una rampa de bajada. Teóricamente dice desactivarse aquí, pero no se va a desactivar aquí, se va a desactivar un poquito más bajito, lo más típico. De esa manera yo garantizo cuál es el real pickup, ¿cierto? Y podría verificar esto. Profe, una consulta. Sí. Y cuando sucede eso, dentro del historial de falla del relé, ¿queda la operación por sobrecorriente o también por flujo? Te va a quedar por 67, principalmente. Ya. Y los relés lo nombran así. Obviamente, bueno, a eso va a depender la verdad, porque, ¿por qué va a depender? Por ejemplo, ya estamos acá, mira. Eso va a ir, tenemos que ir a la oscilografía. En la oscilografía tú pones los valores que quieres reportar. So, por ejemplo, mira, aquí, no sé, pues quiero mandar aquí, voy a dejar registrado, aquí estoy registrando la protección de distancia, la zona 1 y 2. Entonces yo podría dejar la 67, ¿cierto? O la 51. ¿Sí? Entonces, a lo que voy yo, eso depende de mi configuración. Y la configuración típica que se pide es dejar las funciones de protección, los arranques y los disparos. Entonces, claro, yo voy a tener, si ocurre eso, voy a tener registrado la 50, el pickup y la operación por 50, la 67 pickup y operación por 67 también. ¿Ya? No sé si respondí su pregunta. ¿No? ¿Sí? Sí, sí, profe. Es que de hecho, eso ahora que lo está explicando me hace sentido en varias fallas que hemos tenido que da ¿Sí? la sensación de que la selectividad no funcionó. Entonces puede que este, este evento que usted está explicando sea la Sí. explicación. Ah, vale. Mira, la solución a estos eventos, una solución típica que lo vemos en línea, es darle un retraso a esto, que no opera el tiro. Y cuando se invierte el flujo, espérate unos, es como decirle, oye, relé, espérate un poquito y después actívate la lógica. Uno le puede decir eso en la configuración de acá. ¿Cachai? Porque puede ocurrir esto, que como comentamos, en lo electromecánico era el más recurrente, pero en el digital podría pasar, porque tiene que pasar el pick-up para abajo, tiene que desactivarse, por decir. También demora un poco. Así que uno le puede dar un poquito de tiempito eh, para decirle al relé, oye, espérate un ratito y después actívate tus funciones normales. Esa es como una solución, po. De hecho, en la línea lo hacen así. Eso, Ok, profe, gracias. ¿vale? Ya, entonces estamos aquí. Ya, pues. Ya, esto va a ser, si vamos a llegar hasta aquí, eso. Ya, esta es una solución que, ¿cómo se solucionaba esto antiguamente? Ya, antiguamente. Hay varias formas. Antiguamente eh, se le conocía así, supervisión direccional o control direccional. Ahora, ojo, ¿cierto? Esa solución también la vamos a verla en el digital, que también es un poco más fácil de verlo, porque miren, si yo tengo relés que son más viejitos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que podía poner aquí, por ejemplo, donde estoy? Acá. Miren, el reset instantáneo. ¿Sí? Significa que, oye, opera y se resetea el tiro. Ahí en el manual hay que ver qué significa instantáneo. La verdad es que nunca es cero. Pares de siglo, un siglo, no sé. Sin embargo, si al lado mío, por ejemplo, en el mismo tablero, imaginemos así, hay un electromecánico, este relé te da la solución, po, y le damos un tiempito, lo temporizo. Le digo, oye, mira, eh, no te actives al tiro, porque al lado tengo un relé electromecánico que tiene que esperar la ruedita que llegue a cero, y ahí recién vuelvan a la coordinación normal. Entonces yo lo puedo temporizar que se activa y desactiva. Ya, lo electromecánico, ¿cómo lo hacían para solucionar eso? Bueno, esta es la solución que vimos en el ejemplo, que era una combinación direccional, ¿cierto? Con sobrecorriente. Supervisión direccional significa eso, ¿ok? Esta es la solución que vimos anteriormente, ¿cierto? Que causaba la falla, ese problema, mejor dicho, ¿cierto? Que podía pillar operado al 51 porque tardaba el tiempito, ¿cierto? Y se activaba el 32, ¿cierto? Volvía a la condición normal y la cuestión tripeaba.
Para evitar eso, la solución antigua era colocar el contacto de direccional en la bobina de disparo del sobrecorriente. Entonces, de esa manera yo desactivaba, mira, se desactiva. Entonces, cuando la corriente cambiaba de flujo, ¿se acuerdan que cambiaba de flujo? Esto se ponía en cero. Entonces, aquí esta cosa nunca funcionó. Al momento en que la corriente vuelve a su función, que era hacia la izquierda, este se pone en uno y recién se activaba este. Entonces, esta cosa nunca se activó propiamente tal el pickup. ¿Ok? ¿Se entendió, no? O de nuevo. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Creo que sí. Ya voy a tomar este mono. Bueno, esa lógica que viene ahí es una solución. Podrían implementarlo. Que mira, yo, acá está. ¿Dónde estamos acá? Eh, Ya, esto es lo que les quería contar. Entonces, ¿cierto? Aquí estamos en la condición de que, bueno, al mirar para allá se ponía en uno, ¿cierto? Y cuando miraba para allá se ponía en cero este relé, el de importancia, el relé 2, ¿cierto? Entonces, al momento en que hubo la falla, ¿cierto? Este se cerró, porque por aquí pasó la falla, pero este estaba abierto, ¿cierto? Entonces se puso en cero. Este reloj abrió, ¿cierto? Cambió el flujo de potencia hacia allá, por lo tanto, este todavía quedó en uno, estaba cerrado porque es lento, y este se cerró. Y ahí disparó este relé. Entonces, la solución es la que está al lado. ¿La solución cuál es? Entre comillas, yo controlo, ¿cierto?, la direccionalidad. En el electromecánico lo hacían así. Aquí básicamente una compuerta, esta compuerta. Entonces, ¿cómo era la idea, cierto? Cuando está en operación normal, ¿cierto? Hacia allá, el flujo de potencia va en esa dirección, esto está cerrado. Por lo tanto, ahí se activa. Ahí podría activarse la 51. Pero al momento en que cambió, ¿cierto? Hacia el otro lado, el flujo, esto se puso en cero. Y esto nunca se activó. Nunca se movió la ruedita. ¿Cierto? Acuérdense que tiene un elemento mecánico. Entonces, operó este relé normal, abrió aquí y el flujo de potencia cambió instantáneamente, o sea, en el orden de los ciclos, cambió hacia allá y ahí recién se puso en uno. Pero como este nunca se activó, no se va a activar, porque, ¿cómo se llama? Recién ahí se activa esa bobina para que la sobrecorriente vuelva a funcionar. ¿Sí? Entonces, esta es la solución. ¿Me cachan? ¿Se entendió, no? ¿Se entendió, chicos? Es como que activa y desactiva la 51. Es como eso, dependiendo de la direccionalidad. Nuevamente, ¿cierto? Entonces, cuando el flujo va para allá, operación normal, está cerrado. No hay sobrecorriente, no va a operar nunca el interruptor, ¿cierto? Al momento que hubo una falla y la corriente pasó hacia acá, ese relé, ¿cierto? Ese relé, este elemento 32 se abre. Por lo tanto, nunca se energiza esta bobina. Bien. O sea, al momento que este relé ya operó bien, abrió ese interruptor, se cambia el flujo de potencia hacia allá, recién ahí se cierra este, pero este nunca operó, po. Nunca lo pilló operado. Entonces no le va a pasar nada a la instalación. Entonces, en definitiva, para evitar este problema, sí tenía que hacer esto. En términos lógicos, controlar, ¿cierto? Con este elemento, el disparo de esto. O sea, aquí se hace una compuerta AND, ¿no? ¿Cierto? Una AND. Entonces, la operación por 50, ¿cierto? 51. eh, el 51, ¿cierto? Viene un elemento que es la operación, el trip. Digamos que un 51. La controlo por
el 32. Entonces tiene que estar en 31 y tripeado esto, sí. Y ahí hay una forma. Bueno, acá hay un ejercicio que era de esos típicos, ¿cierto? Una línea, todo el tema. Una línea de protección de ese nivel de tensión, de esa potencia, de capacidad de transporte, de esa distancia. Y la impedancia de la línea en ohm por kilómetro es eso. Entonces, la idea era, dice, que era una subestación, según el monito, ¿cierto? Se protege contra falla entre fases. Considera entonces TP monofásicos. Eso era importante en esos ejercicios porque eh, para polarizar, ¿cierto? Dependía del ángulo de la línea. Esa línea era de 82,72, era transmisión pura. Entonces, el electromecánico, ¿cuál me servía a mí? El más cercano, el de 90. Entonces, para polarizar por 90, la corriente de la fase A tenía que chocar en dirección con la tensión de la fase BC. ¿Sí? O sea, a mí me servía hacer este cableado. Entonces, tenían que haber hecho este monito, esto tal cual, y lo distinto era este, porque aquí este TP está en del Open Delta. Usa medidas entre fases. ¿Sí? Sin embargo, acá el ejercicio decía que tenían que hacerlo monofásico. Y monofásico tendrían que haber puesto un TP más, no, no es más que eso, sí, esa es la verdad. ¿Sí? Típicamente en alta tensión es todo monofásico. ¿Ya? Entonces, era eso. Entonces, lo que viene a continuación es lo mismo que vimos allá, solamente que con el TP monofásico, ¿cierto? Mido en cada una de las fases. Este es el TP, midiendo la parte de alta, ¿cierto? Y esta es la salida, el secundario del TP. Estrella, estrella. Aquí hay una estrella y aquí hay una estrella. Después, ahí está, esto está el patio. Esto es patio. Después, ¿cierto? Cableamos, ¿cierto? De la cajita hacia la sala. Una fase, otra fase y otra fase. ¿Ok? Lo interesante acá que esto es el relé, el electromecánico. Esto es el relé. Y aquí está la bobina de voltaje. Pero la bobina de voltaje para el electromecánico, que en ese tiempo yo tenía que cablearlo en, ¿cómo se llaman? Entre fases las tensiones. Por eso aquí, perdón, aquí la salida me chispoteé, aquí está en delta. Sí, ahí está en delta. Porque tengo que medir entre fases. Se entra en delta, entonces la corriente de la fase A que está acá, entra por punto, sale por punto, entraba ahí, y luego de eso entraba la bobina de corriente del TP, perdón, del relé. Y la bobina de corriente, ¿cierto? Se ponía bueno, ahí, ya, la bobina de corriente, ¿cierto? Después tenía la bobina de corriente del elemento direccional. Acuérdense que este elemento tiene un torque de voltaje y corriente. Entonces ahí entraba la bobina de corriente de este elemento, ¿cierto? Y después hacía el torque para activar este contacto. Como ven aquí, entonces aquí va la corriente de la fase A, por aquí, fase A, fase A, fase A, y aquí la contrasto con la tensión de la fase BC. Y así era el diagrama, ¿cierto? De este tipo de ejercicio. Entonces aquí uno tenía el diagrama entonces de fuerza y el diagrama de control, que es lo más simple, ¿cierto? Que hemos hablado. Trip coil y ¿cómo se llama? El contacto normalmente abierto. ¿Ok? ¿Cómo sería para un relé digital? El relé digital es mucho más simple. Todo está en delta estrella. Perdón, está en estrella. Todos los relés lo miden en estrella, lo más típico que se puede ver. Porque no tiene solamente una función, es multifunción. El relé por dentro después cambia si necesita medir voltaje entre fases. ¿Sí? Pero su conexionado siempre es estrella-estrella. TP y TC. ¿No? Entonces, ¿cómo sería un digital? Tenemos que poner acá la medida correcta. ¿Ven? Ahí, a ver, me voy a quedar feo.
En digital sería como, hay que hacerlo trifásico, ¿cierto? ¿Cómo sería? Acá está. Entonces, en realidad estaría aquí y vamos a poner esta. Vamos a seguir como el mono que estaba en el ejemplo. No tiene muchas líneas. Vamos a poner aquí, que es la barra. Esta es la línea de la barra, ¿cierto? Entonces estamos aquí. Aquí, aquí está la bobina del relé, ¿cierto? Ahí. Si la fase A, aquí yo tengo que poner un TP. Entra por punto, sale por punto, ¿cierto? Y ese va aquí, entra ahí. Pues este aquí entra por punto, sale por punto. O sea, aquí está el punto del relé. Ahí está el punto, ahí está el punto. Y aquí entra por punto, en la parte alta sale por punto. Y ese va ahí. Después aquí se unen los neutros, ¿cierto? Y el neutro de ese va con el neutro de acá. Y el neutro de ahí se va al neutro del TC. Y ese va ahí. Ahí. Listo. Y el TP es lo mismo, ¿cierto? Tengo que medir acá. Aquí tiro un cable, una bobina ahí. Aquí tiro el otro. Aquí tiro el otro. Esto va a un neutro a tierra. Y acá tengo el secundario. Eso está en empate, ¿cierto? Y aquí le doy a la bobina voltaje. ¿Es lo mismo, no? Es lo mismo que el otro lado, ¿no? Sí, ese es el mismo mono. Ahí, ahí y ahí. Entonces, el punto, aquí entra por punto el voltaje, sale por punto un transformador y se conecta ahí. Entra por punto, se conecta aquí. Entra por punto, ahí y ahí. Y ahí después este se puede conectar acá y después se conecta al neutro del otro lado. No, es muy bonita, pero creo que se entiende. Entonces, hay un relé digital. Miden la estrella y por dentro después, bueno, como lo vemos acá, hace la magia, hay que saber configurarlo, ¿no? Pero uno ya ha leído el manual, ¿cierto? Y sabe lo que hace por detrás. ¿Ya? Entonces, en estos relés no hay problema. Obviamente que hay que probarle todo el tema. Pero en electromecánico no era así, por cierto, no tenía esta bondad. Había que cablearlo y hacer directamente los torques, como, y dependía del ángulo de la línea. Y eso, chicos, no sé si hay alguna duda para que vayan, de ahí vienen los ejercicios, ¿cierto? La próxima clase vamos a terminar con esto. Vamos a ver el direccional pero residual, que es como saber si la falla va a una dirección pero residual. Esta era de fase. Eso. Profesor, la clase de la semana pasada la puede volver a subir porque quedó mal, parece, ¿no? No se ¿Sí? ¿Quedó subió. mal? Sí, parece que no se subió entera para que la chequee, profesor. Ya. La voy a ver. Vale, Jaime, muchas gracias. Vale, gracias, profesor. Ah, sí, eso mismo le quería decir la clase 7.